Gracias. ¿Cuánto le dan la gracia a la hermana Fátima? Amén, amén. Que Dios le siga utilizando para su honra y su gloria. Una hermosa alabanza. Un grano de arena. Una canción que los que tienen un buen tiempo en la iglesia recuerdan esa canción. Y eso es bonito, hermano, cómo Dios se manifiesta de manera especial y cómo Dios obra. Y al mirar hacia atrás lo que éramos y lo que somos hoy día, es motivo de agradecimiento por todo lo que Dios hace con cada uno de nosotros. Es maravilloso. En esta mañana damos las gracias a la hermana por la invitación y vamos a hablar un poquito de la palabra de Dios. Este es el momento el cual Dios ha escogido para eso. La lectura bíblica, ¿cuántos recuerdan cuál fue la lectura bíblica? Segunda de Corintios 5:17. Vamos a ver qué dice allí la palabra de Dios. Antes de entrar en detalle, Segunda de Corintios dice, de modo que si alguno está en ¿quién? En Cristo. ¿En quién que debemos de estar? En Cristo. Si tú no estás en Cristo, ¿no eres qué? Ahora bien, el que está en Cristo es ¿qué? Nueva criatura. Las cosas que he aquí que todas son hechas que nuevas. Óyeme, ahora yo me pregunto, uno se pone a analizar y uno ve la manera y la forma como Cristo transformaba y cambiaba todo aquel que se acercaba a Él. Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, hizo muchos milagros de diferentes maneras. Y yo me imagino que el apóstol Pablo, cuando escribió este texto, se trasladó no solamente a la manera y la forma como Cristo transformó a las personas, porque el mismo Pablo fue ¿qué? Una experiencia de ser como transformado. Todos sabemos quién era Pablo, pero cuando tuvo un encuentro con Jesús, dice que él fue ¿qué? Una nueva criatura. Pero ¿por qué y de qué manera fue transformado Pablo? ¿De qué manera? ¿Qué es lo que provoca en el ser humano el cambio? Cuando Pablo habla acerca de que todo aquel que está en Cristo es una nueva ¿qué? Criatura. La palabra que él quiso utilizar ahí quiere hablar de nueva ¿qué? Creación. Y si Pablo está haciendo más o menos un análisis en cuanto a la forma y en la manera que el ser humano necesita ser cambiado, entonces yo debo de analizar qué pasó en la creación. ¿Qué fue lo que obró el cambio en la creación? Y el libro de Génesis me dice a mí que al principio la tierra estaba como desordenada y como y vacía. Y el ser humano sin Dios está como desordenado y está como vacío. Por lo tanto, Pablo lo que me está diciendo aquí, óyeme, antes de yo conocer a Dios, yo soy como desordenado y soy ¿qué? Vacío. Por lo tanto, yo necesito tener una nueva creación. Y lo primero que hizo Dios, ¿qué fue? ¿Qué fue lo primero que hizo Dios? Y dijo Dios que sea la luz. Por lo tanto, si Dios dijo que sea la luz era porque estaba como desordenado, estaba vacío, pero también estaba como oscuro. Y el ser humano que no tiene a Dios está como, está que en tinieblas. Y el único que le puede dar luz al ser humano es ¿quién? Cristo Jesús. Él dijo, yo soy ¿qué? La luz de ¿qué? Del mundo. Pero algo que obró la creación es lo más importante. Si tú lees detalladamente el capítulo 1 del libro de Génesis,
Todo fue creado por el poder ¿de qué? De la palabra de Dios, hermano. La palabra de Dios tiene que poder para transformar, para cambiar y para que el ser humano sea que una nueva criatura. El poder de que de la palabra de Dios, léelo en tu casa y tú vas a escuchar todo lo que Dios dijo. Y dijo Dios, y volvió, dijo Dios, y volvió y habló Dios. Todo fue creado por el poder de la palabra de Dios. Por lo tanto, la palabra de Dios tiene ¿qué? Poder. Y dice la misma palabra que yo adquiero fe cuando yo ¿qué? Por oír que la palabra de Dios. Entonces yo no puedo decir que tengo fe cuando yo no ¿qué? No estudio ni creo que la palabra. De la única manera que yo puedo adquirir fe en Dios es cuando yo ¿qué? Creo la palabra de Dios. La fe entra por el oír, pero no oír lo que yo quiero, sino escuchar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios hay cosas que me dice que yo no quiero ¿qué? Escuchar, porque está en contra de lo que tal vez yo estoy haciendo, porque me prohíbe deseos carnales que yo tengo. Pero de la única manera que esa palabra puede hacer el cambio en mí y hacerme una nueva criatura es cuando yo creo la palabra. Pero no solamente la creo, sino que la obedezco y la practico. Y Jesús, cuando estuvo aquí, hizo cambios. Y los apóstoles, podemos observar que muchos de ellos fueron ¿qué? Transformados por el poder de la palabra de Dios. Porque los resultados se vieron. Pero había uno que había escuchado hablar de Jesús, de los milagros que Jesús hacía, de las transformaciones. Y este personaje tenía un problema y era que él tenía una necesidad. Pero una necesidad física, y el único que él pensaba que podía darle solución era ¿quién? Era Jesús. Pero Jesús estaba en Jerusalén. Aparentemente él no estaba en Jerusalén, estaba lejos, en otra ciudad. Y allí en aquella ciudad llegó a sus oídos de lo que Jesús hacía. Por lo tanto, él estaba limitado. Y cuando se le dio la oportunidad de llegar a Jerusalén, cuando él llegó allí a Jerusalén, preguntó por Jesús. Pero lamentablemente Jesús ¿qué? Ya había sido ¿qué? Crucificado, había sido muerto y había ascendido al cielo. Por lo tanto, aquel personaje cuando llega a este lugar, que se da cuenta que Jesús ya no está, ¿cómo ustedes creen que se sienten? ¿Cómo te sientes tú cuando tú has depositado tu confianza en alguien que es el que le puede dar solución a tus problemas? Y tú llegas allí y te dicen, mira, ya el doctor se fue. ¿Cómo te sientes? Mal, porque la única persona en la quien tú habías depositado esperanza ya no estaba. Tú hiciste todo lo que estaba a tu alcance por llegar a tiempo. Pero muchas veces el tráfico, el tapón, los quehaceres hacen que muchas veces lleguemos tarde. Y aparentemente este personaje había llegado tarde. Yo no sé quién te invitó para que tú estés aquí en esta mañana, pero Dios sabe de qué tú tienes necesidad. Pero lo más importante que yo te quiero decir, que todo aquel con el cual Dios tiene un propósito nunca llega tarde. Aunque tú lo creas, aunque tú pienses que Dios se ha olvidado de ti, Él no se ha olvidado de ti. Y aquel personaje pensó que Jesús se había olvidado de él. El libro de Hechos, el capítulo 2, versículo 43, vamos a leer. Jesús murió, pero Jesús hizo nuevas criaturas. Y esas nuevas criaturas comenzaron a ¿qué? A hacer lo mismo que hacía Jesús. Dice el versículo 43, sobrevino temor a toda persona y muchas que
maravillas y que eran hechas ¿por quiénes? Por los apóstoles. Jesús les dijo a ellos, óiganme, lo que yo hago ustedes también que lo van a poder hacer. Por lo tanto, Jesús había establecido una institución. Y esa institución que Jesús había dejado estaba haciendo su obra. ¿Y qué institución fue esa? ¿Qué? Dígalo con fuerza, ¿qué? La iglesia, hermano. La iglesia es la única institución establecida ¿por quién? Por Dios, pero es hecha con un solo propósito. Para alcanzar alma, ¿para qué? Para el reino de los cielos. Y esta institución comenzó a ¿qué? A hacer señales, a hacer prodigios. Y todo el mundo estaba ¿qué? Asombrado. Porque lo que hacían los milagros, ¿quiénes eran? Eran personas que estaban desordenadas. Eran personas que estaban vacías. Eran personas que estaban ¿en qué? En tiniebla. Pero la palabra de Dios, ¿qué hizo? Lo cambió, lo transformó y lo hizo que una nueva criatura en Cristo Jesús. Yo no sé si tu vida estaba vacía, si tu vida estaba desordenada, si tu vida estaba en tinieblas. En esta mañana el poder de la palabra de Dios a tu vida que estaba en caos le quiere dar orden. A tu vida que estaba en tinieblas, Él le quiere dar ¿qué? Luz para que tú ¿qué? Sea una nueva criatura para su honra y su gloria. Ese era el propósito de Jesús. ¿Cuántos conocen a Pedro? ¿Y cómo era Pedro? Era una persona amable, alegre. ¿Cuáles características tenía Pedro? Vamos a ver. Impulsivo. ¿Y qué es una persona impulsiva? Hoy día nuestro país está viviendo ¿qué? Un acto de ¿qué? De violencia. Nada más de tú pasarle por el lado, ya todo el mundo quiere ¿qué? Pelear. Buscar la manera de cómo solucionar el problema a su manera. Y Pedro era ¿qué? Violento. ¿Qué más tenía Pedro? Aparte de eso, de ser impulsivo, ¿qué más? ¿Qué características tenía Pedro? Vamos a ver. Estudiemos ese personaje. Pedro. ¿Quién era Pedro? Pedro le dijo, óyeme, cuando fueron a buscar a Jesús, ¿qué sacó? ¿Y qué hizo? Le llevó una oreja. Pero ese mismo Pedro le dijo a Jesús, óyeme, todos te pueden ¿qué? Pero yo ¿qué? No te voy a dejar, pero a la hora de la verdad. Le dijeron, pero tú hablas como Él. Tú actúas como Él, porque ya había sido ¿qué? Cambiado. Pero cuando se vio de frente ante la muerte, negó ¿a quién? A Jesús. Yo no sé si tú tal vez te has visto en situaciones donde tú tienes que glorificar el nombre de Dios. Pero en muchas ocasiones hacemos como hizo Pedro. Lo negamos. Lo duro del caso, que cuando Pedro negó a Jesús, Jesús lo ¿qué? Lo observó y le recordó que antes que el gallo ¿qué? Tú me ibas a negar. Y a veces sabemos cuando caemos y nos recordamos que le hemos prometido al Señor, no voy a caer. Pero muchas veces volvemos y caemos en el mismo lugar. Pero te quiero decir que el amor y la misericordia de Dios son nuevas cada mañana. Dios no cambia. Los únicos que cambiamos somos nosotros. Dios no te ve como yo te veo, Dios te ve de otra manera. Él te ve para que tú alcances ¿qué? El reino de los cielos. Pero dice aquí que había otro personaje que andaba con Pedro que era impulsivo. Dice el capítulo 3 que Pedro iba junto con ¿quién? Con Juan. ¿Y cuáles eran las características de Juan? ¿Cómo era Juan? Era también ¿qué? Violento. Pero Dios lo cambió, Dios lo transformó, Dios lo hizo una nueva criatura. Para el poder de la palabra de Dios no hay nada que no pueda ¿qué? Cambiar. Todo lo puede cambiar el poder de la palabra de Dios. Y Pedro y Juan ahora hacían que lo mismo que hacía Jesús. Por eso el pueblo estaba como sorprendido por las señales que hacían Pedro y Juan. Pero ven acá, pero eso hacían aquello, eran de esta manera, pero ven acá, tuvieron un encuentro con Dios y Dios lo cambió.
ahora ellos están trabajando para la mejor institución, la iglesia. Hay muchos que quieren trabajar en muchas instituciones buenas que hay en este país, ¿cierto? ¿Cuáles instituciones buenas tenemos en el país? La iglesia es buena, es una de ellas, pero hay más instituciones que a ti te gustaría trabajar porque da buenos resultados, da una buena bonificación, él mencionó uno que a muchos les gustaría, que es el Banco Central. Ahí dicen que hasta el que lleva el mensajero gana bien ahí. Y muchos quisieran estar donde en esa institución. Pero cuando tú quieres pertenecer a esa institución hay lineamientos que tú debes ¿qué? Cumplir. Y tú, por pertenecer a eso, ¿qué va a hacer? Va a cumplir que esos lineamientos. Pero por más beneficio que brinda el Banco Central, no brinda los mismos beneficios que brinda ¿qué? La iglesia. Hay una gran diferencia. Puedo adquirir ciertos beneficios, pero esos beneficios no me garantizan la paz espiritual que solamente da ¿qué? La palabra de Dios. Esa es la gran diferencia. Y hay muchos que estudian con un objetivo marcado. Yo quiero ser ahí, quiero trabajar ahí y se lo proponen y lo logran. Pero después que llegan allí se dan cuenta de que todavía hay una necesidad. Hay un vacío que por más beneficio que te dé la institución no lo puede llenar. La única institución establecida por Dios para darte esos beneficios es ¿qué? Es la iglesia. Y te decía que aquel personaje se había olvidado ya de Dios. Y dice el capítulo 3 de Hechos, Pedro y Juan subían ¿cómo? Juntos al templo. A veces tú ves por ahí por la calle dos personas que no hay manera de que puedan estar juntos. Pero en esta institución tenemos que estar juntos y también dice el Salmo 133 y en armonía. Ya el que sabe un chin de música, hay mucho que se puede parar un coro aquí, pero si uno desafina, ¿qué pasa? Se dañó todo. En esta institución yo tengo que soportar a aquel que tal vez tiene un carácter un poquito más fuerte que el mío. Aquel que tal vez ni piensa para darte una contesta. Aquel que tal vez no tuvo la misma crianza que tú. Aquel que tal vez no tiene el mismo grado académico. Aquí todos debemos estar como juntos y en armonía. Porque esta es la única institución que Dios estableció para alcanzar almas para el reino de los cielos. Ah, pues tú crees que fue fácil allí en el arca, tal con todos esos animales. El olor que había. ¿Fue fácil? No, no fue fácil, pero era el medio ¿para qué? Para salvarse. Por lo tanto, si yo me quiero salvar, con amor yo tengo que tratar ¿a quién? A mi prójimo. Porque así como yo quiero, yo también voy a buscar la manera de que él también que llegue al reino de los cielos. Y ahora estos dos que eran impulsivos, violentos, dice aquí que iban juntos al templo, ¿a qué? A orar. Pero allí en el templo, dice el versículo 2, había un hombre, y ese es el personaje del cual yo te dije que había perdido toda esperanza. Ya él pensaba que ya Dios se había olvidado de él. Porque el único que él pensaba que podía darle solución a su problema era ¿quién? Cristo Jesús. Ya Cristo no estaba, pero Dios estableció la iglesia. Y la iglesia somos tú y yo. La iglesia no es el templo. La iglesia es el medio que Dios dejó y ese medio es cuando tú y yo nos dejamos utilizar por el poder de Dios para transformar y cambiar ¿qué? Vida para el reino de los cielos. Y ese personaje estaba ahora allí en el templo, ¿hacía qué? Pedía ¿qué? Limosna, dice el versículo 2. Había un hombre cojo de ¿qué? De nacimiento, que era llevado y dejado cada día en la puerta del templo que se llama La Hermosa.
Según los historiadores, el templo tenía 10 puertas, pero había una que se diferenciaba de las demás. Puede ser que tenía un tópico diferente, un trato diferente, o por allí tal vez pasaban las personalidades de la iglesia. Y si hay un lugar que para los que tienen cierta discapacidad es bueno ir, ¿a dónde? Donde pasan gente, y donde pasan gente que tienen que buen corazón. Y si hay gente que tiene buen corazón, ¿es dónde? En la iglesia. Por lo tanto, a la iglesia era que este cojo tenía que ser ¿qué? Llevado. Y allí yo me imagino que él se paraba, decía la palabra ¿qué? A pedir ¿qué? Limosna. ¿Cómo ustedes creen que se pone cuando tú a una persona de discapacidad te pide y tú le das una buena cantidad? ¿Cómo se siente él? ¿Cómo se siente? Feliz. ¿Y qué es ser feliz? ¡Wow! Conseguí una buena cantidad. Yo no sé si tú tal vez tienes algún problema y de repente aparece alguien y te dice, ¿qué es el problema de tanto? Míralo ahí. Tú sientes paz, sientes tranquilidad. Y yo me imagino que este cojo que era colocado allí en la puerta, que pedía limosna, dice que era llevado todos los días. Y habían días que tal vez conseguía más que otros. Había un día que tal vez conseguía menos, pero el día que él conseguía mucho, yo me imagino que cuando lo iban a buscar estaba feliz, contento, alegre. Y llegaba allí a la casa y yo me imagino que empezaba a contar 1,000, 2,000, 3,000, 4,000. ¡Wow! ¿Cuánto hiciste hoy? Y la familia contenta, alegre, feliz. Pero había un problema, que por más dinero que él consiguiera, seguía siendo cojo. La paz, la felicidad no era completa. Él, aparte de conseguir dinero, él quería no ser cojo. El objetivo de él llegar a Jerusalén era encontrarse con Jesús, para que Jesús le quitara de ser cojo. No fue que él se cayó de un motor, no fue que se cayó de una mata. Dice la palabra que él nació cojo. Él no sabía otra cosa que no ser cojo. Él anhelaba, deseaba caminar como lo hacían los niños, correr, subirse a una mata. Ese era el anhelo, el deseo del cojo. Pero él ya se había olvidado de que Jesús había establecido una institución. Pero me llama mucho la atención que si Jesús estableció esta institución, la estableció para lo que dice el Salmo, el versículo 43. Los discípulos hacían muchas maravillas y señales. Pero la iglesia, según el relato, le daba al cojo ¿qué? ¿Qué le daba al cojo? Y si le daba limosna al cojo, el cojo se sentía feliz. Ahora, si la iglesia no le hubiese dado limosna, ¿ustedes creen que el cojo hubiese vuelto? Ahora, pero la iglesia no fue establecida ¿para qué? ¿Para qué no fue establecida la iglesia? ¿Fue para dar limosna? ¿Para qué? ¿Para dar buenas nuevas de qué? El problema es que esta iglesia daba limosna. Y él iba allí porque la iglesia le daba limosnas. Pero la iglesia no es un lugar para tú ir a pedir limosnas. La iglesia es el lugar donde tú te vas a encontrar con el Dios creador del cielo y la tierra, donde tú vas a adorar a Dios. Y Pedro y Juan iban a la iglesia con un objetivo de orar. Pero ahora tienen un problema, porque allí se encuentra con un cojo que está pidiendo limosnas. ¿Con qué necesidad tú has llegado a la iglesia? El Salmo 24 dice, de Jehová es el mundo y
y todo lo que Él habita. Por lo tanto, tú eres el hijo ¿de quién? Del Creador del cielo y de la tierra. Reclama, pide tu bendición. Eso es lo que tú tienes que venir a buscar. Hay una bendición especial que ya Él no la puede buscar por ti. Tú debes de buscar que tu bendición, a pesar de que Él se había olvidado de que Dios podía hacer un milagro, Él estaba en el lugar correcto para que Dios hiciera el milagro. Porque aunque le daban ¿qué? Limosna, en ese lugar pasaban ¿quiénes? Lo que Dios iba a utilizar para hacer el cambio que Él tanto necesitaba. Y allí yo me imagino en esta escena, llegan Pedro y Juan, y el cojo ya se había hecho un experto que pidiendo, le extiende la mano, y Pedro comete tal vez un error. Porque cuando tú le dices a una persona que está pidiendo en la calle o a un necesitado, aguántame ahí, espérame, es porque ya tú le vas a ¿qué? Le va a dar algo, pero no solamente eso, algo que bueno. Y yo me imagino que este cojo se detuvo y de repente pasó uno que tal vez se le daba mucho, pasó otro, o otro volvió y pasó, pero él ¿sabe qué? Esperando a Pedro y a Juan, porque Pedro le dijo que mira, no, detente, aguante, espérate. Y cuando Pedro dice estas palabras, no tengo oro ni plata, ¿qué ustedes creen que le contestó ese cojo a él? ¿Qué palabras te dicen a ti muchas veces por ahí cuando a alguien tú le prometes algo y no se la da? ¿Tú te imaginas lo que este cojo le pasó por la cabeza? Tú me estás diciendo a mí que me detenga y ahora me dice que no tiene oro ni plata. Y yo me imagino que algo mejor que el oro y plata tú tienes para darme. Y ahora allí hay una escena donde tú tienes que sentarte y analizar. Tú tienes un problema. Pero ese problema tú te haces 100 formas de cómo solucionarlo. Y todas esas formas tú dices, wow, de esto, aquella, lo otro. Pero ninguna de esas son las que Dios tiene para solucionar ese problema. Ningunas. Porque tú lo haces humanamente. Dios no se había olvidado del cojo. Aunque el cojo sí se había olvidado, Dios no se había olvidado de él. Y ahora allí en esta escena el cojo está preocupado porque perdió la oportunidad de conseguir oro y plata. Yo no sé qué tú viniste a buscar hoy en esta mañana aquí a la iglesia. ¿Viniste a buscar la bendición de Dios? Él necesitaba algo más que el oro y la plata. Y su necesidad no era esa. Su necesidad era que cojo de nacimiento. Y Pedro utiliza las palabras, pero lo que tengo te doy. ¿En el nombre de qué? De Jesús de Nazaret. ¿Qué le dijo? Levántate y anda. ¿Cuántos dicen amén? Lo único que tiene poder, hermanos y amigos, es la palabra de Dios. La palabra de Dios cambia al ser humano, lo hace una nueva criatura. No importa la forma, el estilo de vida que él tuvo. Dios cuando terminó dijo que fue bueno y que en gran manera. Y eso es lo que Dios hace contigo y conmigo cuando tú y yo tenemos un encuentro con Dios. Y ahora que el cojo, lo que nunca se había hecho, lo hicieron ellos. Dice el relato más abajo que ahora este cojo entró a la iglesia a hacer algo. Dice el versículo 7, entonces lo tomó por la mano derecha y lo levantó, y al instante se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie. ¿Y qué pasó? ¿Y dónde entró? ¿Y dónde entró? ¿Y qué hacía en el templo? Saltando y alabando ¿qué? El nombre de Dios.
¿A qué se viene al templo? A alabar el nombre de Dios. Los problemas se quedan allá afuera. Aquí, cuando yo entro, yo tengo un encuentro con Dios. Mis problemas toman un segundo plano y el Dios del cielo le va a dar solución a tus problemas. Ahora todos los que estaban en aquel templo, que pertenecían a la institución que Dios había establecido, ahora estaban como sorprendidos. Pero ven acá, ese era el cojo, el que estaba pidiendo limosna. Claro, él iba ahí porque esa iglesia daba ¿qué? Limosnas. Pero la iglesia no está para dar limosna. Es la institución establecida por Dios para alcanzar almas para el reino de los cielos. Ese es el único objetivo que tiene esta iglesia. Por lo tanto, amigos y hermanos que estamos aquí en esta mañana, analicemos nuestras vidas. Hemos sido transformados, como dice la lectura bíblica, porque todo aquel que está en Cristo es ¿qué? Nueva creación. Analiza tu vida. Y si ya tú perteneces a esta institución, ¿qué estamos haciendo para alcanzar alma para el reino de los cielos? Ojalá que Dios nos ayude a meditar, a pensar que no estamos aquí por casualidad. Si estamos aquí, estamos con un propósito. Y el propósito es que encontrarnos con Cristo cuando Él venga por segunda vez. Por grande que sean tus problemas, tus dificultades, tus situaciones que esté viviendo, hay un Dios mucho más grande que eso, que tiene el control desde el principio hasta el final. Y ya en el final, en el libro de Apocalipsis, imagínate cuando te cuentan una película, que te dicen, óyeme, esa película es terrible, el protagonista pasa de todo. Aunque tú veas que lo dejen casi muerto, él no muere. Ya Cristo me mostró a mí que al final, por más difícil que vea la situación, los que confíen en Él saldrán vencedores. Al que venciere, le daré que se siente conmigo, ¿dónde? Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Te quieres sentar en el trono de Dios? Por lo tanto, ponte en pie en esta mañana y vamos a decirle al Dios del cielo que si no hemos tenido fe, si nuestra fe está fallando, que podamos aferrarnos a la palabra de Dios. Oremos. Amado Padre que moras en las alturas de los cielos, alabado, bendecido tu nombre por toda la eternidad. Gracias, Señor, te damos porque nos da la oportunidad, el privilegio de estar en tu casa. Es el mejor lugar en el mundo porque en este lugar está tu presencia. Y donde está tu presencia no hace falta nada. Tú conoces amigos, tú conoces hermanos, Señor. Tú sabes cómo han llegado a este lugar. Tal vez están como el cojo, que recibían un chin de bendición, pero por más que él recibía, seguía siendo cojo. Hay amigos y hay hermanos que tal vez tienen tiempo y siguen siendo cojos. Pero en esta mañana tu palabra me dice que tú no quieres que sigamos siendo cojos. Que busquemos la bendición que tú tienes para cada uno de nosotros. Y hay una bendición especial que solamente tú a través de tu Espíritu Santo nos puede dar a cada uno de nosotros. Si tal vez ya estamos como el cojo sin esperanza, en esta mañana te pedimos que tú aumentes nuestra fe y que nos ayude a creer en tu palabra. Que nos ayude a creer de que tú tienes el control de todo. Que por más cosas que veamos, tú dices en tu palabra que para ti no hay nada imposible. Si hay problemas de salud, Señor, en tus manos lo colocamos. Extiende tu mano, pero que se haga tu voluntad. Si hay problemas familiares, Señor, te pedimos que tú te manifiestes en la familia.
que aunque hayan diferentes personas con personalidades, con carácter, que tú permitas que la familia pueda permanecer unida. Pero que esta iglesia, Señor, como tú la estableciste, que podamos estar en armonía y en unidad para honra y gloria tuya. Bendice esta iglesia, Señor, bendice sus dirigentes y permite que tu Espíritu Santo nos transforme de una manera tal que tú puedas sentirte gozoso y que tú puedas decir de esta iglesia que todo lo que tú has hecho, lo has hecho bueno en gran manera. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios le bendiga, hermanos.